de la cuarta jornada del Congreso Latinoamericano de Derecho de la Construcción, que ha sido preparado muy gentilmente por Alde para todos nosotros. El día de hoy, este segundo panel se titula Oportunidades del uso de tecnologías durante la gestión contractual y solución de controversias. Este panel será moderado por Silvia Trejos. Silvia es abogada de Costa Rica y asociada de la firma costarricense LPA Legal and Consulting. Ha enfocado su carrera en la especialización en arbitraje internacional, tiene experiencia en asesoría de empresas de construcción y energía, en todo tipo de contratos públicos y privados, contratos EPC y TKC y contratos FIDIC. Actualmente es directora ejecutiva de ALDEC, coordinadora del grupo de Young ALDEC y vicepresidenta de Costa Rica Young Arbitrators. Sin más preámbulo, Silvia, te dejo tu turno en lucirte. Gracias, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días a todos desde Costa Rica. Buenas tardes a los que nos ven desde Europa. Espero que estén muy bien todos con sus familias en medio de la situación mundial que estamos viviendo a raíz del COVID-19. En nombre de ALDEC y bueno, también de Young ALDEC, porque ese es el panel de los jóvenes profesionales de menos de 40 de la Asociación Latinoamericana de Derecho de Construcción. Me siento sumamente orgullosa de estar acompañada de grandes profesionales y amigos como lo son Rodrigo, Thais y Verónica. Y bueno, en general este grupo que hemos estado trabajando y armando a lo largo de estos últimos 9 meses se ha demostrado ser un grupo de muchos jóvenes interesados en el sector de construcción, que tenemos ganas de hacer carrera en el derecho de construcción. Tenemos abogados, ingenieros, arquitectos, estudiantes, y todos, la verdad, se han sumado al proyecto y han aportado un grano de arena que ha hecho que seamos, al menos creo que un poquito más de 100 personas a hoy, y la verdad es que eso me hace sentir sumamente orgullosa y feliz de representar a todas estas personas que estamos en este grupo. También le quiero dar a ALDEC gracias la oportunidad por permitirnos a nosotros, que también somos los jóvenes, en pues difundir la práctica y aprender de las experiencias de aquellas que tienen mucha más trayectoria profesional que nosotros. Y eso se trata este grupo también, de que podamos tratar de recrear aquellos pasos de los que están más adelante nuestro. Sin más, bueno, yo quería también presentar a estos que son mis amigos, aparte de ser colegas estupendos. Algunos los conozco más que otros, pero bueno, a todos solo tengo cosas buenas que decir de ellos. Rodrigo Delgado, él es un abogado peruano y trabaja en el estudio Campos Arbitraje e Infraestructura. Thais Fernández, ella es brasileña y trabaja en la firma Piñero Neto Abogados. Y Verónica es mexicana y trabaja en la firma Sánchez de Bani. Bueno, yo ahorita les voy a comentar un poquito qué hacen todos ellos, pero realmente estuvimos hablando y para preparar este panel, nos reunimos varias veces y conversamos y nos dimos cuenta que todos somos fans del fútbol. Entonces, eso es un punto de partida súper importante porque, bueno, obviamente Thais y Verónica, que ya van un poco más adelante que nosotros, que Rodrigo y que yo en las Copas del Mundo, pero bueno, tuvimos, eso fue parte de la discusión que también nos armamos en cuanto a que ahora con toda esta pandemia, ¿qué va a pasar, verdad? Con todo el fútbol y demás. Y eso también da pie a que nosotros nos preguntemos, y realmente así fue como nació la idea de crear este panel, de qué tema podría ser interesante para nosotros, las futuras generaciones, que pudiera captar la atención de todos ustedes. Y realmente, pues la tecnología, yo creo que todos nosotros hemos crecido con la tecnología y nos hemos involucrado y creo que la mayoría lo maneja muy bien, pero sin embargo siempre hay algo que tenemos que conocer y tenemos que escuchar de otros colegas de otros países, o ya sea también de otras experiencias dentro del mundo de la construcción, que nos van a hacer aprender y que nos van a hacer entender el porqué de la situación o por qué se manejan las cosas de esta manera. Ahora la tecnología se ha vuelto, pues siempre ha sido un boom, pero ahora con todo el tema de la pandemia, obviamente se ha vuelto, ha tomado mucha más relevancia. ¿Y qué pasa? En el sector de construcción, de hecho, bueno, existe un estudio reciente de McKinsey Global Institute que de todas las 22 grandes industrias, que la construcción sabemos que es una mega industria a nivel mundial, reveló que la construcción ocupa el penúltimo lugar en términos de tasa de digitalización. O sea, solamente lo supera el sector de casa y agricultura, pero jamás se comparan. Entonces,
¿Qué pasa? Que muchas las personas que están involucradas en el sector construcción hacen que o están aferradas a continuar recreando procesos manuales. Y eso a nosotros, desde el punto de vista, como en el asesoramiento o como abogados, también nos crea ciertas, pues no diría conflictos ni nada, pero a la hora de manejar un contrato de construcción y todo lo demás, crea ciertas resistencias y dificultades, y ni que se diga a la hora de la resolución de una controversia, ¿verdad? Cuando tenemos que manejar casos con folios y expedientes de miles de millones de páginas, ¿verdad? Que me lo diga Verónica, que ayer justo estábamos hablando de eso, se vuelve una pesadilla. Pero bueno, para eso estamos acá nosotros y queremos conversar hoy con ustedes, y yo quiero plantearle preguntas a estos amigos míos para que nos cuenten sus experiencias en sus países. Todos tienen mucha experiencia en el sector de construcción y también de arbitraje, porque los tres trabajan mucho en temas de arbitraje, resolución de disputas. Thais tiene una especialidad, una LLM en resolución de conflictos por la Universidad de Queen Mary, Londres, y además cuenta con mucha experiencia en contratos de construcción, FIDIC, Firm Contracts, y bueno, además ella ahorita desarrolla su práctica profesional asesorando compañías en la preparación de reclamos y resolviendo disputas, siempre que todo esté relacionado con arbitrajes, pero mucho de construcción. Rodrigo, como les dije, él es peruano y trabaja en el bufete Campos, Arbitraje e Infraestructura. Y bueno, ni que se diga, Rodrigo fue como el pionero de este panel, porque fue casi que el que propuso este tema, y bueno, ahí sí despertó toda la motivación. Rodrigo cuenta con mucha experiencia en el análisis de riesgos de contratos de construcción privados y públicos, su diseño, negociación y redacción, y también se ha especializado en administración contractual durante la ejecución de proyectos y en la elaboración de reclamos. Y Verónica, mi querida Vero, ella es abogada del Grupo de Práctica de Litigios y Medios Alternativos de Solución de Controversias de la firma mexicana Sánchez de Bani en México. Ella es la representante de ICC-JAF para Latinoamérica y coordinadora del Comité de Jóvenes Árbitros de la Ciudad de México, la Ciudad de México, de ICC México. Entonces nosotros vamos a desarrollar una dinámica como de preguntas y respuestas. Nosotros hemos trabajado ciertas preguntas que consideramos que vayan a ser de atención o de especial interés para la audiencia. Pueden la audiencia dejar sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Nosotros al final queremos tratar de responder todas. Vamos a ver si el tiempo nos da esa oportunidad. Pero también queremos discutir y que todos nos escuchen, y también poder partir de las experiencias de nuestros panelistas. Entonces, tal vez para empezar, voy a tocarle a Vero el hombro para que nos hable un poco. Vero, desde tu experiencia y demás, bueno, con la pandemia, se ha hablado mucho sobre el uso de las tecnologías en las audiencias arbitrales en general. Eso ha sido como uno de los temas, ¿verdad? Pero ¿vos ves alguna diferencia en el alcance o enfoque en el uso de las tecnologías de disputa de construcción o en la industria de la construcción en general? Sí, muchas gracias primero que nada a Silvia y a John Galdek por la invitación. Sin duda muy agradecida de esta oportunidad y compartir el panel con tan excelentes profesionistas que estamos aquí en esta sesión. Y bueno, también aprovechar para decir que ahorita que decía Silvia que a lo mejor no hemos adoptado las tecnologías como debiéramos, porque muchas de ellas no son nuevas, sino simplemente no las hemos adoptado. Como diríamos en México, me cayó el saco, ¿no? Realmente con la pandemia nos hemos visto obligados casi a adoptar tecnologías que ahí estaban y que veto a saber por qué razón no habíamos querido adoptar. Yo creo que ahorita el objetivo es aprender, conservar lo bueno y mejorar lo que se puede mejorar. Entonces, un poquito ya en cuanto a la pregunta de Silvia, hay que recordar que para la industria de la construcción, el arbitraje sigue siendo uno de los métodos predilectos por el usuario para la solución de disputas. De hecho, si se van a ver las cifras, por ejemplo, del 2019 de la ICC, verán que de los 800 y cacho de casos que se presentaron ese año, 211 creo fueron los presentados en esta industria. Si revisan la encuesta realizada por Queen Mary University of London el año pasado, que está enfocada también específicamente en la industria de la construcción, verán que el método preferido por el 71% de los usuarios fue el arbitraje, ¿no? Ahora, el ser el método preferido no quita
que ha habido, y aquí viene la primera diferencia, yo creo, en cuanto al uso de las tecnologías en esta industria. O sea, el hecho de que sea el método predilecto no quita esta constante preocupación que ha ido creciendo a nivel internacional en la eficiencia de estos arbitrajes. Y les puedo decir, y también aplicando y usando estas encuestas, que si quieren al rato les comparto las ligas para que ustedes que nos están escuchando puedan descargarlas si no han tenido oportunidad de leerlas. En esta industria va más encaminada al tiempo que costos. O sea, a final de cuentas hay una preocupación por la eficiencia un poquito más cargada al tema del tiempo que toma resolverlas. Entonces, aquí yo creo que está el primer indicador del alcance que puede llegar a tener la tecnología para lograr la eficiencia en estos procesos de construcción. Ahora, el segundo punto que yo veo es que en la industria de la construcción existen varios momentos, y yo abordaré algunos de estos momentos más adelante. Le voy a pedir a Silvia que ponga en el tintero estas preguntas durante el proceso arbitral per se. Pero no hay que olvidar que en esta industria en particular hay otro momento, y no lo voy a tocar porque creo que Rodrigo y Thais van a hablarnos a mucho detalle de su experiencia con el uso de tecnologías durante la administración del contrato, durante la realización de la obra. O sea, sí hay momentos para el uso de la tecnología en la disputa, en el arbitraje, pero hay que distinguir que también hay un momento previo donde el uso de las tecnologías puede eficientar no solo el proyecto, pero también en el caso de que llegara a surgir una disputa, puede hacer más eficiente el proceso. Otra de las cosas es, y repito, si bien puede mejorar la eficiencia de un procedimiento arbitral el uso de las tecnologías, es mucho mejor si esta tecnología se implementa desde las etapas tempranas del proyecto, porque naturalmente es un método de prevención de disputas durante la administración del proyecto. Entonces, a lo mejor pudiéramos evitar llegar a esta última instancia, ¿no? Porque, repito, el arbitraje es el método predilecto, pero de última instancia. ¿Por qué? Porque en este tipo de proyectos lo que se busca es preservar la relación comercial entre las partes. Y lo estamos viendo en todos los Belt and Road Projects, donde se está privilegiando la mediación, precisamente porque lo que se quiere privilegiar es que permanezca esta buena relación entre las partes y no se llegue al litigio o en su caso al arbitraje. Entonces yo sí quiero que se queden con esto en mente, o sea, por lo pronto, el tema de los momentos en que podemos aplicar esta tecnología, no solo en el arbitraje, sino desde antes. Y pues aquí yo quiero cerrar para no entrar en los temas que sé que Rodrigo y Thais tienen harta experiencia. Gracias, Vero. Se me olvidó al principio del panel hacer una pequeña observación cuando hice la introducción, y es que Thais, ella habla, bueno, su idioma natal es portugués, y ella está en Brasil, habla muy bien inglés y portugués, el español lo entiende perfecto. Sin embargo, ella me pidió que si por favor sus intervenciones podían ser en inglés. Yo le voy a hacer las preguntas a ella en inglés y en español. Ella, lo que me encanta de su inglés es que lo habla muy despacio y se le entiende muy, muy, muy bien. Entonces, Thais, tranquila, ya puede ser, si quieren agregar algo a lo que estaba diciendo Verónica, también se pueden sentir libres ustedes de agregar cualquier comentario. Y si no, bueno, vamos a seguir con las preguntas que teníamos preparadas. Como dijo Vero, Rodrigo y Thais, ellos bueno, sí han utilizado un poco más el uso de la tecnología en el tema de gestión contractual y demás. Entonces, Rodrigo, yo lo que quería saber también desde tu práctica profesional, si nos podías contar cómo es que influye el uso de la tecnología en proyectos de infraestructura, y lo que has visto y qué es lo como más o menos que nos puedes contar. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos los participantes. Agradezco la invitación de ALDEC. Y bueno, para mí es realmente un gusto compartir este panel con tan excelentes profesionales. Yendo a tu pregunta, Silvia, a ver, en un escenario como el actual, en el que cada vez es más necesario mejorar los índices de eficiencia y productividad, además de desarrollar proyectos que sean sustentables y que sean ecoamigables con el entorno finalmente, el proceso de transformación digital, que lo introducía Verónica de muy buena manera, de cómo es que tenemos que cambiar finalmente, junto con la gestión inteligente y la integración de la información, sin lugar a dudas,
van a ser vitales para el cumplimiento de las metas del futuro. Es inevitable reconocer que la forma de trabajo en el sector construcción va a cambiar de todas maneras. Y lo decías tú, Silvia, al inicio, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido con otros sectores, como por ejemplo el sector telecomunicaciones, todos hemos visto cómo han evolucionado los celulares a lo largo de los años de una manera muy rápida. En el caso de la construcción, los métodos de trabajo han sido los mismos durante muchísimos años, ¿no? Hemos venido trabajando de la misma forma sin generar cambios disruptivos. Esto, como yo les adelantaba, definitivamente ya está cambiando y va a continuar cambiando. Entonces creo que algo interesante para introducir el tema respecto del uso de tecnología en la parte de gestión contractual es preguntarnos, bueno, ¿qué herramientas tenemos finalmente para aprovechar la tecnología en la mejor eficiencia en los proyectos de construcción? La verdad es que hay muchísimas, ¿no? Tal vez la primera que se viene a la mente, porque es la más comentada, es el uso del BIM, ¿no? El Building Information Modeling, que es pues aquel conjunto de metodología, tecnología y estándares que permiten diseñar, construir y operar un proyecto de infraestructura de una manera colaborativa y en un entorno virtual. Con el BIM, entonces nosotros nos alejamos de esa manera tradicional en la que hemos venido trabajando de enfocar objetivos solamente por equipos individuales y fragmentados, y pasamos más bien a trabajar todos en un mismo equipo, ¿no? Compartiendo objetivos, intercambiando información, gestionando conjuntamente los mismos riesgos del proyecto y alertándonos, sobre todo, eso es muy importante, sobre los riesgos de la obra, ¿no? Donde antes, por ejemplo, el equipo de producción no coordinaba con el equipo de programación de la obra, bueno, ahora como tienen unos mismos objetivos en común, que son el proyecto, van a tener que necesariamente engranar y trabajar sobre los mismos objetivos. El poder ver el desarrollo del proyecto desde su conceptualización más básica, plano, hasta encontrar cómo finalmente acaba el proyecto y cómo es que se tiene que hacer el mantenimiento y la operación, es definitivamente una gran oportunidad para los actores. Primero, porque los actores van a tener claros desde el inicio cuáles son los objetivos del proyecto, qué se quiere lograr, qué se quiere obtener con ese proyecto, qué es lo que finalmente espera el propietario de la obra con el proyecto que está encargando al contratista y a quien finalmente vaya a operar la obra, ¿no? Luego, conocemos los riesgos exactos de cada proyecto, y eso es muy importante porque a veces, por no hacer un análisis en concreto del proyecto, dejamos de conocer cuáles son los riesgos, si es que este proyecto tiene un riesgo geológico mayor que otro proyecto, si es que este proyecto tiene un riesgo de liberación de terrenos o de permisos que incide más que en otros casos, ya. Definitivamente el uso de la tecnología nos va a ayudar a poder identificar de manera temprana cuáles son los principales riesgos de un proyecto, además de detectar oportunidades de ahorro, que es la idea final en costo, y evitar impactos en plazo que si no terminan en los arbitrajes con los números que Verónica nos comentaba al inicio, ¿no? Que son bastante fuertes. Entonces, tener a todos involucrados en una misma plataforma genera oportunidades contemporáneas para trabajar todos en un mismo proyecto, y no algo que ocurre mucho, que es tener como 3 mini proyectos, ¿no? Viene alguien, diseña la obra, se va, viene alguien, construye la obra, se va, y a veces viene alguien y opera la obra y se va. Si es que utilizamos tecnología como el BIM, por ejemplo, y plataformas virtuales de gestión colaborativa, todo esto es un solo bloque que trabaja en conjunto, ¿no? Y todos intervienen dando posiciones. Entonces, el que finalmente va a operar la obra, que digamos que se preferiría que sea el constructor, pero finalmente operar va a poder darle al diseñador algún input respecto de una mejora para el uso práctico finalmente de la infraestructura. El constructor también podrá revisar el diseño, y ya no lo hará como lo hace ahora, 10, 15 días simplemente para presentar una oferta, sino que lo hará a través de varios meses acompañando al diseñador, y le podrá decir, oye, en lugar de hacer ese método constructivo, utilicemos este otro y nos vamos a ahorrar costos, vamos a generar incentivos, eficiencias para el proyecto. Todo esto bajo la premisa de un trabajo finalmente colaborativo de todos los integrantes del proyecto, ¿no? A ver, solamente por poner algunos ejemplos para notar cómo el uso de la tecnología y generar un entorno colaborativo tecnológico puede solucionar problemas que luego causan hasta disputas entre las partes que son ilógicas o que podrían plenamente evitarse, ¿no? Yo estaba pensando en algunos ejemplos de casos prácticos que me habían ocurrido, de cosas que identificé y decía,
esto es tan tonto que se pudo haber evitado si es que trabajaban todos conjuntamente en un mismo equipo, ¿no? A través de la tecnología. Y alguna vez, por ejemplo, tenía un caso de la construcción de un edificio, el edificio tenía 15 pisos, ¿no? Y el diseñador había considerado solamente poner ascensor hasta el piso 14, el piso 15 va a ser una terraza social para el edificio, ¿no? Y dijo, como el piso 14 hay oficinas en 14 pisos, voy a poner el ascensor solamente hasta el piso 15, 14. Entonces, nadie podía subir al piso 15 porque tenía que utilizar una escalera de emergencia. Y evidentemente el constructor, cuando ve ese diseño, le dice, oye, pero ¿con qué lógica no pones el ascensor hasta el último piso del edificio, ¿no? Y ese problema del ascensor generó 9 meses de impacto simplemente en definir quién tenía la culpa. Ya, a esa escala también ese mismo problema de esa escala se puede reproducir a un proyecto mucho mayor. He visto también casos de líneas de metro, donde, por ejemplo, el diseñador, que no pensaba en la operación del proyecto, ponía que la estación del aeropuerto, del metro, acabaría no dentro del aeropuerto, sino a 3 cuadras del aeropuerto. Entonces, cuando el constructor y el operador, finalmente la concesión, iba a desarrollar el proyecto, decía, ¿yo cómo puedo poner la estación del metro afuera del aeropuerto y voy a hacer que la gente salga con sus maletas y camine un montón de metros para entrar al aeropuerto, ¿no? Entonces, toda esa clase de problemas y que finalmente acaban en controversias, en impactos en costos, en impactos en plazo, se pueden evitar, se pueden mejorar y gestionar a través de un entorno colaborativo tecnológico en el que participen todos y vean cómo el proyecto nace y cómo finalmente el proyecto luego toma vida, ¿no? Ya, y ahora el BIM habría que sumarle algunas otras cosas, ¿no? Como el BDC, que es el Virtual Design and Construction, que es el modelamiento virtual, también el Lean, y aunque suene Lean Construction, y aunque suena muy gracioso, BIM debe venir con Lean, es un juego de palabras todo, finalmente, ¿no? Pero este entorno tecnológico nos permite aplicar principios de eficiencia, ¿no? Y evitar lo que se conoce como desperdicios, es decir, aquellos trabajos, aquellas labores que se ejecutan y que en realidad el propietario no la necesita en la obra o que se pudo haber evitado, ¿no? Si todos tenemos un sistema de modelamiento y trabajamos con tecnología tempranamente, podemos evitar esa situación. Y si a este entorno tecnológico le agregamos el Smart Data o la Big Data, tenemos un componente tecnológico mucho más potente, ¿no? Porque hay una frase que se utiliza muchísimo y que la verdad a mí me gusta, que es que la data es el nuevo dólar. Y efectivamente, la información es un valor agregado que cada vez va a tener mayor relevancia, sobre todo en sectores como el de la construcción, cuya competencia entre los contratistas es bastante pegada, ¿no? Los márgenes de utilidad son muy parecidos. Entonces, quien desarrolla data, y para desarrollar data tienes que usar tecnología necesariamente, lo puedes hacer de manera tradicional, como comentaba Silvia al inicio. Efectivamente, todos podríamos llenar documentos a mano, pero finalmente esa data no va a ser relevante, ¿no? Y vamos a tener ciertos limitantes. Si usamos tecnología para generar data, ese contratista, por ejemplo, va a poder saber si es que el proyecto que tiene un valor referencial está subvaluado o no, y ya no presentará una oferta que acabará siendo una resolución de contrato y una disputa importante para la empresa, ¿no? Y además podrá mejorar sus costos. El contratista que ya hizo una obra igual y que tiene todas las consecuencias del BIM y la data que se generó por el uso de la tecnología de ese proyecto, y que ahora tiene que ejecutar un proyecto muy similar, va a poder utilizar esa data para ejecutar el segundo proyecto y seguramente mejorará su eficiencia y su margen de ganancia, ¿no? Y si queríamos un poco, digamos, cerrar todo esto, tal vez parezca muy lejano, pero no lo es. En algún momento vamos a utilizar con mayor frecuencia los robots, ¿no? En algún momento la robótica también va a tener una participación importante en la ejecución de los proyectos. De hecho, eso es algo que ya ocurre, ¿no? Pero evidentemente, como todo proceso tecnológico, para llevarse a la gran escala toma tiempo, ¿no? Hay costos que tienen que ir reduciéndose en el uso de los robots, pero que evidentemente van a terminar reemplazando algunas labores que se hacía con un montón de mano de obra, luego se va a pasar a hacerlo solamente con una máquina programada por alguien que va a estar de repente a cientos de kilómetros de donde se esté ejecutando el proyecto, y va a ser un robot quien va a hacer la demolición, los trabajos de demolición. Entonces, es necesariamente la tecnología el futuro para la construcción, una industria que necesita adaptarse
y que necesita de la tecnología para mejorar su eficiencia tanto del lado del contratista como del propietario de la obra. Cierto, claro. Muchas gracias, Rodrigo. De hecho, yo mientras preparaba más o menos este panel y leía un poco sobre las noticias y demás, lo que habla en general a nivel mundial sobre el uso de la tecnología en el sector de construcción, y obviamente, como les dije, ha permanecido estancado durante décadas y se ha visto afectada su productividad. Y de hecho, lo que decía Rodrigo, o sea, un proyecto promedio a veces llega a su finalización con un retraso de hasta 20 meses, ¿verdad? Y mayores costos y demás, que eso acrecienta lo que era el presupuesto original. Pero por eso es que lo que queremos es saber también si el uso del BIM o cuáles han sido las experiencias que ha tenido Perú. Y esta pregunta tal vez, bueno, se la voy a hacer directamente a Rodrigo, pero también luego me gustaría que Thais nos comente, por ejemplo, cómo han sido las experiencias del uso del BIM en sus países. No sé, en Perú, si han tenido alguna experiencia con respecto a tecnología, el uso de tecnología en proyectos de infraestructura. And Thais, how about in Brazil? Do you know how BIM was developed and how is the adherence of such mechanism in your country? And if you can give us some examples of the use of BIM in Brazil. And so first, Rodrigo maybe can tell us about Peru, and then Thais, you can tell us about Brazil, please. Perfecto, Silvia. A ver, en Perú el BIM sí se usa desde hace alrededor de una década, mucho en proyectos privados se ha utilizado, pero también tenemos experiencia en proyectos públicos, y en proyectos públicos algunos más importantes que otros, ¿no? La línea 1 del metro, por ejemplo, utilizó una tecnología BIM. Las obras de los Juegos Panamericanos, que han sido una experiencia reciente del año pasado, también utilizaron una metodología BIM para el desarrollo y la ejecución de proyectos. Entonces sí hay cierta experiencia en algunas otras obras de menor escala públicas también, pero lo importante es que hay una buena decisión. O sea, el gobierno desde el año pasado está implementando un plan llamado Plan BIM, que precisamente intenta que los proyectos públicos incorporen la tecnología como un apoyo, una herramienta básica para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Y esto tiene muchísima lógica, porque si nos ponemos ¿quiénes son los que más contratan la construcción de obras? Siempre van a ser los gobiernos, ¿no? Los gobiernos que hacen colegios, los gobiernos que hacen hospitales, que hacen puentes, todos, el gobierno constantemente es un propietario de obras que constantemente está haciendo proyectos. Entonces, para el gobierno sería muy positivo que puedan generar un entorno de incentivos a partir de la tecnología, ¿no? Colaborativos, en donde ellos tengan data y ya sepan, por ejemplo, cuánto les cuesta ejecutar un determinado hospital, y ese hospital lo pueden replicar muchísimas veces y ahorrando costos y evitando, si queremos hacer un hospital, los principales riesgos son estos, no copiando, digamos, los riesgos de otro proyecto, y ahorrando esta discusión que termina gastando las partes de la generación de sobrecostos e impactos en plazos. Entonces es una decisión inteligente incorporar la tecnología como un agente principal para la mejora en el desarrollo de los proyectos. Esto es algo que todavía está en una fase muy inicial, seguramente va a continuar desarrollándose. Hay que tener esperanza de que esto finalmente vaya a ocurrir. Hay algunos desafíos, definitivamente, en esto, ¿no? Y el primero es el que comentabas en la introducción, que es que psicológicamente venimos preparados de trabajar bajo la época del papel, ¿no? De anotar las cosas, sobre todo en obra, ¿no? De anotar las cosas. En Perú hay una costumbre en proyectos públicos, por ejemplo, que es algo muy loco, que hasta antes de la pandemia, todos los problemas del proyecto se anotaban en una bitácora que se llama cuaderno de obra, que es como un diario en donde todas las partes se cuentan quién incumple, quién no. De obra, sí. Entonces ustedes se imaginarán que estemos en el 2020 y todavía utilicemos un cuaderno a mano para imputar los incumplimientos, cuando podríamos utilizar un sistema en donde todo el mundo cargue información al mismo tiempo y poder resolverlo de manera más eficiente, ¿no? Entonces, evidentemente es un cambio que va a tomar. El cambio de mentalidad va a ser complicado, pero hay que hacer el esfuerzo por lograrlo definitivamente. Excelente. Thank you, Rodrigo. Thais, what can you say about Brazil? How's been the experience in Brazil with the use of the BIM, and what do you have can you give us some examples in your country? Yes, of course. Thank you, Silvia.
First of all, I'd like to thank you for the opportunity, the invitation for Aldec to join this panel. It's a great pleasure to be here. I'm sorry for not being able to deliver my points in Spanish, but hopefully you will understand and we can have a good discussion here. BIM started to be discussed in Brazil around 2009, 2010. And even though the implementation of BIM in Brazil is still the beginning, similar to Peru, as Rodrigo just mentioned, but the Brazilian government, they already defined a strategy to stimulate the use of BIM in the country. So there's a federal decree that was instituted in the Federal Decree 9377 from 2018, and institutes a national strategies for the dissemination of BIM, and is a part of a strategy that aims to encourage the use of this technology in the national level in Brazil. So the initiative, they aims to increase with this initiative the implementation of BIM model by 10 times that is it now in Brazil. So they expect that until 2024, around 50% of the civil construction PIB, which is the gross domestic product, will use BIM in Brazil. And just like to compare, currently only 9.2% of the companies in the construction sector here in Brazil use BIM. So it would be like a huge increase. The implementation is scheduled for the BIM strategy, as I mentioned, there is a federal decree, and it's already like scheduled to begin in 2021, so next year, and shall be fully completed by 2028. And according to the schedule, BIM implementation is made in the main 3 phases in Brazil. So the phase 1 will start in January 2021, and it's focused on projects. So the idea is to have BIM mandatory in the elaboration of the design of architecture, engineering, structure, hydraulics, all the projects, and also in the compatibility of and extraction of the quantitatives of the projects, and also the generation of the graphic documentation. Phase 2 is scheduled to start in January 2024. In phase 2, the BIM models, they shall include, of course, in addition to the project phase, the planning and the budget as well. So the phase will include the planning of the execution and the budgeting of the works and updating of the project and their as-built information as well. And finally, phase 3, it will start in January 2028, and we'll cover then the entire life cycle of the works, which means the project, the planning, budget, the works itself, the execution of the works itself, and also the post-work activities such as the commissioning, the operation, the maintenance, renovation, among others, and also the assets management of the projects. So the entities that are engaged initially in this project in Brazil, and especially in these 3 phases, are the Ministry of Defense through the Brazilian Army and the Brazilian Navy, and the Ministry of Transportation, Ports and Civil Aviation through the activities coordinated and carried out by the National Secretariat for Civil Aviation and by the National Department of Transportation and Infrastructure. The Brazilian government is even considering to anticipate and determine the use of BIM to be mandatory in some programs that we have here. So one example is Minha Casa Minha Vida. For those that are not aware, Minha Casa Minha Vida is a program that we have in Brazil, which provides mechanisms to enable the less fortunate population to buy their own houses. So the expectation was to implement BIM in this program only by 2028, but the government is considering to anticipate this to 2022. So, and the expectation is that with the use of BIM, the cost of the construction of such houses could decrease in 20%. Well, to give you some examples, although I said
in the beginning of the use of BIM in Brazil, and for the public bidding process is going to be mandatory from next year. But we have some examples of the use of BIM already in Brazil. So one example is the Metrô de São Paulo, is the São Paulo subway. The first contract that used BIM was in 2013. And the most recently, the entire line 15 is the silver line of the subway, was built with the use of BIM. And another example is also in the state of São Paulo is Sabesp. Sabesp is the supply water company of the state of São Paulo, and they have been using BIM for the past 5 years. There is also an example from Infraero. Infraero is the company in charge of management of the airports here in Brazil. There was an experience of a digital airport in Londrina, Paraná, in the south of Brazil, using BIM modeling as well. And finally, Santa Catarina, which is like a state, the first state in Brazil to define that public tenders must be made using the BIM model. So this was determined, they determined that this should be implemented by 2019. So since then, BIM is mandatory for public projects in Brazil. So they were the first state in Brazil to define that. So these are my comments from now. Okay, thank you, Thais. But also, based on what you're telling us about the use of BIM will be mandatory upon the next year. So what do you think that will be like the challenges that will face implementation of BIM in your country? And do you have heard or do you know about other technologies that have been used in construction projects in Brazil, and have been the effects of using that kind of technologies, right? Yeah, well, I will start from the second question first. Yeah, the most traditional model that of technology that we use in Brazil is the computer-aided design, CAD, which is like a two-dimensional model. And the main difference between CAD and BIM is that although in case of CAD, the project can be represented through its constructive elements, the process of developing the architectural design, the structure of facilities, does not have a complete virtual simulation of the work as we have in the BIM model. So BIM model is more sophisticated and modern, and as well as, but yeah, in Brazil, CAD is the most popular that we use here. With regard to the challenges, I think first it's important to emphasize that BIM model requires some changes in the paradigms in relation to people, process, and technology as well. So there is also a change in the workflow in which we move from in case of Brazil, a two-dimensional model to a three-dimensional model with a fully integrated information. So all these changes, they bring us to several challenges that they have to be superseded to guarantee the entire use and the benefits that the methodology proposes, and a successful implementation of the methodology as well. So I think the main challenge that we can have here, first is because BIM is not a concept that's widely known in Brazil. So most of the times the personnel, they has no knowledge of this new methodology, or they believe it's just like only new passing wave, or even confuses BIM for just being a 3D software, while as we have been discussing here and as Rodrigo described it, it's much more than that. So the first challenge would be the lack of knowledge about BIM. And I think the second one could be take the professionals out of their comfort zone, because some professionals, they're already in the comfort zone, or they're using the traditional two-dimensional CAD processes that they're already established in the organization, they're already used to deal with it. So maybe they will be a bit reactive to changes because they're not used to the proper process. They are not familiar with this new model. So it might be a bit hard for them to
get out of the comfort zone and accept this new challenging and deal to deal with this new model. So I believe that my recommendation, considering that, I think my recommendation to the companies that are starting with BIM is training the professionals and personnel so they will be more confident about the use, and even know how to take advantage of all the gains that this new model brings. So I think the key challenge in here is to try to equalize, on one side, the quality of the information being generated and use it on the project, and on the other side, the means by which this information is communicated and shared amongst the project team, which I believe is it's manageable for the company if they implement a good schedule of implementation of the new model. Right. Yes, thank you, Thais. And right now we have been discussing like for the contract management and from the side of the contract, but now I want to know about the avoidance of the risk and also about disputes, right? Because also we titled the panel about the opportunities of using the technology in contract management and also in dispute resolution, right? So I have a few questions for you guys that I want you to please to answer me, because I think about based on what you said about BIM, and also that BIM will be like a very useful tool or useful software or system to manage or decrease the risk. And also, as Rodrigo said, like if you use the BIM for a construction and a project, also you can recreate the for another projects and also being used by the contractors and everything. So first I want to ask Thais, Thais, what do you think about if BIM could be a good instrument for managing risks? And also if you could please give us an example that I don't know how BIM can be used for management of risk and avoidance of disputes, right? So I will translate it in Spanish for the audience, but lo que le estoy preguntando a Thais es que lo que queremos saber primero es que ya hablamos un poco como desde el momento en que el manejo del contrato y todo lo que viene siendo en el proyecto de construcción e infraestructura, pero también nosotros queríamos hablar en este panel sobre el uso de la tecnología desde el punto de vista del contrato y también luego cuando existen las disputas o cuando ya vienen las controversias y demás entre las partes. Entonces ahora yo les voy a hacer un poco unas cuantas preguntas a ellos y lo que yo quiero es que ellos me respondan a ver cómo ese uso de tecnología puede de alguna forma u otra tener un impacto positivo en lo que sería la resolución de disputas. Entonces Thais le estaba preguntando si ella cree que el uso del BIM, partiendo de todo lo que nos estaba contando ahorita y demás, que entonces que sí puede ser un instrumento útil para manejar y controlar los riesgos, y si además ella nos podría dar algún ejemplo o si ella cree o considera que la tecnología podría ser una clave para gestión de riesgo y así evitar las controversias. So Thais, the microphone is yours. Thank you. Yeah, I thought I was in the mute, but no. Thank you, Sylvia. In my view, the process of applying BIM can be seen as a systematic way of managing risks. So I believe it is a way to managing risks. And once you manage, you're able to manage all the risks of your projects. You can also try to avoid the future disputes. So all the parts, they're aware of the risk, they're obliged, they are liable. So I think it's easier to try to avoid future disputes. So for example, like in the BIM model, like during the preliminary design, by 3D or 4D models, depending on which country. In Brazil, I think we start with the 3D, but I know that already in the UK, they already use the 4D models. So it could help the engineers to build or to modify the model quickly to meet the requirements. So in the first beginning, very initial phase of the project, they're able to see all the details of the project and even
modify and if they are not meeting the requirements of the contract or the specifications. Especially during the construction phase, I think BIM is also very important for this management of risks, because during the construction phase is the phase that there's a huge pressure for the construction company, for the construction team to complete the project safely within the budget and the schedule, and various risks and uncertainties they exist and during this period, and they arise during this period. So BIM could be a good tool to identify such risks in advance, and the same, like not only for the construction stage, but also for all the other processes that and phase that we have in the project. So the facility management, the maintenance, among others. So BIM could be a good tool to identify such risks in advance, and so that the parties they can try to deal with this in the contract clauses and everything. So and then dispute would be maybe they will even avoid dispute, but if there is a dispute, this will be very well stated in the contract, all the responsibilities and everything. And I believe that also, as BIM is a like a BIM-based collaboration and communication environment, could naturally facilitate the early identification and mitigation of risks as well, because as Rodrigo mentioned, that as in BIM, like everyone is integrated. So all the communication, everything is integrated. Everyone has access to the information about the project. So this could be good because this facilitates the interface between the parties, so they can identify the risks and also try to mitigate any risks or any consequences of any problem that might arise. There's another example, like is a good example that we have, that is a tool that is proved to be very successful in the risk management. It's not very known here in they're not very used here in the Latin America, but it's widely used in the UK, which is the geotechnical baseline reports. It's more like specific to ground conditions. So the main objective of this, the GBR, this called, is to provide clear contractor arrangement for allocation of risks from site conditions. So because of that, the use of GBR is widely accepted practice in the tunneling industry for contractually defining anticipate ground conditions. And was even now launched the FIDIC, the International Federation of Consulting Engineering. They launched the conditions of contract for underground works, the Emerald Book, which states the GBRs as well. So I think the example of GBR is proven to be successful as a good management of risks. And this is the reason why I believe that BIM could also follow the same path. Because in the GBR, when we are part of the contract, so the contract sets a range of adversarial physical ground conditions that ought to be provided for or included in the contract price. And conversely, site conditions differing from those considering the GBR are deemed to be unforeseen. So under the contract, so what is not stated exactly in the contract as the conditions that the parts are, or one of the parts you take responsibility. So this will be negotiated, this will be considered unforeseen, and then this will be negotiated between the parties or shared between the parties. So it really states in very detail the risks and which party are taking which risks. So it's like a responsibility matrix, let's say. So I believe that this is being widely used in the UK, so, and being very successful. So I believe that BIM, of course, is not only, it is more related to ground conditions, as I said, but as being, it's a kind of a similar mechanism. So I believe this will be a very good, it's a very good tool to try to management the risks and avoid future disputes, or at least facilitate the job of the lawyers during a dispute, because
the responsibilities will be very well detailed and divided in the contract. Okay, yes, yeah. Well, what you said at last is very important because it's good for the lawyers when it comes and arises a dispute that we have like something that can make us easier to managing of the case, but well, not always is happening. So, Rodrigo, now, dicho todo lo que estaba contándonos Thais y demás, y escuchando lo que ella nos estaba hablando sobre la implementación del BIM, o si puede ser un instrumento útil para manejar y controlar los riesgos, ¿cómo crees que digamos, el uso de esa tecnología puede influir en alguna disputa de construcción, o si te ha tocado también verlo desde la práctica, que ya llegando como en el traje de abogado o asesor de parte, entonces, ¿cómo ves que puede hacer más fácil el trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensas al respecto? Gracias, Cecilia, por la pregunta. A ver, yo veo tres grandes desafíos en disputas de construcción y también lo vamos a enfocar hacia la mediación o el arbitraje. El primer gran desafío es que a veces falta información. Cuando el cliente viene y nos busca, por ejemplo, porque tiene un problema, tiene una disputa, nosotros le hacemos preguntas sobre el registro que tuvo en obra, sobre si determinado hecho está comprobado, y algo que hablaba Thais sobre si el incumplimiento de una de las partes respecto de sus obligaciones está claro o no, en qué momento ocurrió, de qué forma, cuál fue el impacto. Eso a veces no se registra o no se registra correctamente por el mismo uso de utilizar elementos manuales y no un entorno colaborativo tecnológico. Entonces, un primer desafío es generar la información, asegurarnos de tener la información para el reclamo en la negociación o para el arbitraje. Otro segundo gran desafío es que a veces es muy costoso también generar esa información. Si pensamos solo en trabajar de manera manual, a veces uno tiene un prejuicio de decir, el uso de la tecnología puede ser caro, pero en realidad no necesariamente es así, porque yo podría tener muchas personas anotando cosas diarias en la obra, que al finalmente voy a tener que hacer un montón de sueldos en ese equipo de trabajo, que me va a terminar siendo más caro de lo que probablemente me sea implementar tecnología para mi proyecto, ¿no? Y el tercer gran desafío es que a veces cuando nosotros vamos a una mediación o un arbitraje, o si vamos a la mediación, terminamos en el arbitraje precisamente también por eso, es que los cálculos entre las partes y las posiciones, hay mucha diferencia, ¿no? Existe mucha diferencia entre la posición de una parte y la posición de la otra, en la manera como están cuantificando sobre todo los impactos en costo o en plazo. Entonces, yo creo que el cálculo y las metodologías para calcular los impactos que hayan sufrido cada una de estas, si hubiesen utilizado tecnología, se hubiesen acortado. Yo intentaba, ¿no?, en la primera parte de la exposición, decir que lo importante que es utilizar la tecnología para resolver las cuestiones en el proyecto, ¿no? Porque hay una práctica muy común, pero que es muy negativa, de dejar las cosas para el final, ¿no? Y de ver, bueno, ya al final del proyecto lo solucionamos, si me dices si tienes un impacto en plazo, te lo reconozco, si me dices si tienes un impacto en costo, te lo reconozco. Con tecnología podremos lograr solucionar las cosas de manera contemporánea, en el momento, y evitar que se genere una bola de nieve, ¿no? Pero bueno, a veces pasa esta situación, y igual las partes no se ponen de acuerdo, por ejemplo, y la tecnología también es una gran herramienta para tener el manejo del caso, luego un arbitraje o luego un proceso de negociación, ¿no? Algunos grandes desafíos en disputas es la cantidad de información que tienen los arbitrajes y las disputas de construcción. Entonces, y aparte lo complejo que puede llegar a ser explicarle a un árbitro o ante un mediador, por ejemplo, cuál fue el problema de por qué se derrumbó el puente, ¿no? O por qué no se pudo cumplir con ejecutar toda la planta. Y qué mejor sería que presentárselo a través de una realidad virtual o que un video y decirle, mira, comenzamos, esto es lo que pasó, ¿no? Este fue el impacto, así ocurrieron los hechos, y evitar cientos de páginas de mis escritos intentando explicarle cómo es que se construye un puente y cómo es que el problema en el puente se generó, cuando lo puede ver en 3 minutos. Entonces, definitivamente la tecnología va a ser, en aquel caso en que no sirva para prevenir la disputa, va a ser de gran ayuda también para la presentación de casos frente a árbitros, o también un proceso de mediación para intentar un acuerdo amistoso fundamentado en una posición que sea difícil de cuestionar por la otra parte también. Sí,
es cierto eso que estabas diciendo, y bueno, ya para como ir terminando, para luego darle paso a las palabras de las preguntas del público, de hecho ahorita todo lo que Rodrigo estaba mencionando, ayer yo lo conversé con Vero, ¿verdad? Y hablábamos de eso, de que a veces, bueno, ¿cómo puede incrementar el costo de tener el uso de tecnología durante un proceso, bueno, o la construcción de una obra, y ya en el arbitraje, si para los despachos, las firmas legales, el uso de esta tecnología le abaratará un costo, le generará más bien algo contradictorio en sus honorarios y demás. Y bueno, discutimos mucho sobre de que luego llegamos a la conclusión que puede resultar la rebelión de las máquinas contra los abogados y los abogados contra las máquinas. Pero en general, yo quería preguntarle a Vero, ya para terminar, ya como retomando un poco lo que estabas hablando al inicio, Vero, si crees que sobre buscar la eficiencia, digamos, del proceso arbitral a través del uso de las tecnologías, ¿verdad? ¿Cuáles crees que serían algunos ejemplos de estas tecnologías para hacer eficaz los procesos arbitrales? Y de una vez te voy a hacer la última pregunta para que puedas extenderte y conversarnos bastante. Al final, si crees o identificas algunas limitaciones al uso de la tecnología en los procedimientos arbitrales. Eso es una pregunta que yo creo que muchas veces uno se la hace y dice, eso más bien va a hacerme alguna traba o me va a representar más bien un beneficio. Entonces, desde tu experiencia, yo quisiera que nos contestes esas dos preguntas y que nos comentes qué es lo que has, y que quieras comentar también al respecto de lo que han comentado Rodrigo y Thais. Sí, gracias. Y de hecho, yo creo que esa misma pregunta de esas limitaciones y esas cosas, ya estamos viendo algunas de esas preguntas en el chat. Entonces, yo creo que todos nos han estado siguiendo la pista. Bueno, como saben, a mí me gusta hablar de momentos y así empecé hablándoles y distinguiéndoles estos dos momentos, y creo que la exposición de Rodrigo y Thais ha sido excelente en el uso de las tecnologías durante el proyecto. Y claramente, como les decía desde un inicio, la forma en que esto puede ayudar a prevenir. O sea, sí, el arbitraje es el método preferido de solución de controversias, pero debe de ser de último recurso y así lo considera el usuario. Entonces, al ver esto y al ver estas ventajas que te trae la tecnología, de implementarla en el proyecto y la facilidad para identificar esos focos rojos durante el proyecto que te permitan actuar de inmediato y no dejarlo como lo hacemos generalmente y como en México se sigue viendo mucho, que post-mortem estás atendiendo cuestiones de una disputa que ya ni siquiera puedes ver, oye, pues estaba o no estaba, la cimentación se hizo o no se hizo, pues ya está tapado. Entonces, estas tecnologías, ese momento ya lo vimos, y ahora yo quiero venir a hablarles del momento del procedimiento, donde también se los voy a dividir en más momentos. ¿Por qué? Porque se ha identificado de las quejas de los usuarios, claramente en estas miles de encuestas que se han hecho, la mayoría son del 2019, de hecho, del uso de inteligencia artificial, de la eficiencia de los procedimientos, el reporte de la ICC, la mayoría son del 2019, este es el de Queen Mary, el de ICC, hay uno de Deloitte. ¿Por qué? ¿Cómo buscamos esta eficiencia en el proceso atendiendo a las quejas de estos usuarios? Y como sabemos, y lo han dicho mucho, las características de este tipo de arbitraje son la complejidad de la disputa, la cantidad de documentos. De hecho, ahí hay un comentario en el chat de, oye, pues también además de usar la tecnología, tenemos que tener una forma de administrar toda esta documentación, porque también tenemos que cumplir con leyes y regulaciones de nuestros respectivos países. Entonces, la documentación como quiera ahí está, ¿cómo la administro? ¿No? Ese es uno de los principales problemas. Ahora, ¿de qué se está quejando el usuario? Pues precisamente que las partes no saben cómo utilizar o emplear, y sus abogados, esta información y presentarla de una manera efectiva, sacar lo irrelevante y dejar solo aquello que ayude a probar pues, el reclamo, y quitar toda esa paja que realmente no abona nada más que quitarle tiempo a las partes y al tribunal arbitral. Otra de las quejas comunes es el tiempo que está tomando el procedimiento de selección de árbitros, por ejemplo. Igualmente, alguna de las quejas en la encuesta de Queen Mary era la falta de experiencia, no solo de las partes y de sus abogados en este tipo de disputas, sino también de los miembros del tribunal arbitral. Y sí requiere un cierto expertise para el manejo y la administración del procedimiento. Entonces, viendo esto, yo identifico estos tres momentos de los que les voy a hablar. El primero de ellos siendo claramente la selección de árbitros. El segundo de ellos, el procedimiento en sí, y esto va desde la preparación para presentar su solicitud de arbitraje hasta la audiencia, y la última, la audiencia, que es de la que más se habla, ¿no? Del uso de la tecnología ya en la audiencia. Entonces, empezando por esta primera, la selección de árbitros. No sé si hayan escuchado ya, yo creo que muchos a lo mejor saben más de este tema que yo, de Arbitrator Intelligence. Ahora, ¿cómo usamos
esta interpretación y análisis de datos para poder tomar una decisión, a lo mejor no como la estamos haciendo, y no quiero acusar a nadie, pero muchas veces la selección de los árbitros se hace por recomendación, por popularidad, porque lo que hemos escuchado, pero no realmente atendiendo a la experiencia particular de ese árbitro en la resolución de ciertos tipos de disputas, que contando con esta información, de esta cantidad de datos que son los que recopila Arbitrator Intelligence, de una forma confidencial y obviamente protegiendo la privacidad de las partes y en la disputa, recaba datos, por ejemplo, como los antecedentes del caso, la ley aplicable, la sede, la industria en la que se suscita la disputa, y posteriormente también recopila información cualitativa de las decisiones adoptadas en el proceso por ese árbitro. Entonces, imagínense que está toda esta información en esta base de datos y tú dices, oye, aquí están los facts de mi caso, quiero un árbitro que se ajuste. Entonces, la selección y el uso de esta tecnología te va a permitir tomar una decisión más informada, que obviamente va más allá de esta queja que les estoy diciendo de, oye, no manejaba el árbitro perfectamente una disputa de construcción, a lo mejor no tenía mucha experiencia, sino que no solo vas a encontrar al árbitro que tenga esa experiencia, sino inclusive a lo mejor el skill set necesario porque ya ha atendido hechos o antecedentes similares en ocasiones anteriores. O sea, ya estuvo involucrado en una obra en un contrato IPC de una plataforma de perforación, por ejemplo. Entonces ya tiene conocimiento de esos términos, ya sabe de lo que le están hablando y no llega en cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo ya identifiqué ese primer momento, ¿no? Que matas dos pájaros de un tiro. Te acelera tu proceso de decisión para la selección del árbitro y dos, adicionalmente te ayuda a combatir esta creciente queja de que el árbitro a lo mejor no tenía esa expertise en tu disputa en específico en la industria de la cosa. Ahora, me voy a ir al proceso arbitral ya en general y les recuerdo, voy a hablar desde la solicitud hasta antes de la audiencia, ¿no? En primer lugar, sabemos, y muchos de nosotros esto sí ya lo hemos usado, es el software para almacenar documentos de forma electrónica. De hecho, lo usamos en nuestras firmas, también lo usan las instituciones arbitrales, muchas te ofrecen este software y tienes forma de almacenar los datos y tú ponerles los tags y las etiquetas que tú quieras y poder consultarlos posteriormente, ¿no? Y una o más partes pueden acceder a ese sistema. Ahora, ¿qué pasa si a este software le agregamos inteligencia artificial aplicada? Y digo, hago esta precisión porque mi hermano, que es el verdadero experto en estos temas, de hecho él debería estarles dando la conferencia, se dedica a esto, ¿no? Y dice que generalmente, pues claramente nosotros usamos inteligencia artificial para todo, para englobar muchísimos conceptos y realmente lo que estamos usando es muy concreto, es la identificación en datos de rasgos comunes que permitan categorizar, ordenar, extraer la información, ¿no? Entonces, bueno, ya haciendo esta aclaración, toda esa información que tenemos almacenada en este software, imaginen que nosotros, y también voy a usar un término que usa mi hermano para describirnos, los knowledge workers, porque trabajamos con conocimientos y con información, imagínense que nosotros, como knowledge workers, a través de este sistema, en nuestra calidad de partes, abogados o árbitros, podemos filtrar todos los documentos irrelevantes. Podemos categorizar los documentos por cronología, por tema, por etapa del proyecto, por proveedor, por subcontratista. Inclusive imagínense que pueden relacionar un documento con otro y establecer conexiones entre ellos para ir creando su historia narrativa. Muchos de ustedes ya se están preguntando, pues digo, eso es lo que hago, ¿no? O sea, para eso me pagan. Sí, pero ahora imagínense que lo pueden hacer en cuestión de segundos. Imagínense que no son ustedes quienes pasan horas revisando documentos y dividiendo entre los contratos, entre las facturas de la procura, las transferencias electrónicas, identificando y distinguiendo entre aquellos documentos que se hicieron previo a la firma del contrato, sino que esto automáticamente lo hacen por ustedes. Y entonces ustedes pueden dedicarle el tiempo que quieran a enfocarse en realizar esta historia narrativa para acreditar su reclamo con esa información que alguien ya les filtró, que ustedes haciendo las preguntas adecuadas pueden extraer. Y a lo mejor ahorita les pongo en el chat también un ejemplo que me gusta mucho por si luego quieren una oportunidad de verlo. Es una explicación visual del uso de estos softwares para encontrar ciertas conexiones entre ciertas personas que me parece clave y que creo que es un excelente.
Por último, les quiero decir, a ver, ahora imagínense que yo siempre me imagino esto, la verdad sería un sueño, no me ha tocado todavía implementar este tipo de tecnologías, pero que están armando los bundles para su audiencia arbitral, ¿no? Y que en vez de estar integrando carpetas y poniendo etiquetas para identificar los anexos y facilitarle la vida al tribunal arbitral, este software lo hace por ustedes. Ustedes dicen, estos son los documentos que necesito, estos van en línea con lo que voy a interrogar al perito, al testigo, o con lo que voy a hacer mis argumentos de cierre. Entonces, todo eso con un solo clic se integra, inclusive cross-referenciado, que al momento que hagas alusión al contrato de determinada cláusula te mande al avance de progreso semanal específico que te ayude a hacer tu narrativa muy eficiente. Y ahora imagínense también que simultáneamente esa misma carpeta virtual paperless, que ahora es el término que todos queremos usar en arbitraje, el arbitraje paperless, todos tienen acceso a él desde sus computadoras. La otra parte, el tribunal. Entonces, solo imagínense, a lo mejor ustedes, algunos no se están imaginando y ya lo han implementado, pero es una posibilidad. Ahora, finalmente, última, en este momento del proceso, y creo que es importante hablar de ello, la herramienta para predecir resultados. Ahora, todo lo que les he pedido que se imaginen antes, esto sí es algo que está ocurriendo hoy, que existe, que está probado, que es 100% efectivo, etc., ¿no? Predecir resultados, todavía estamos en sus inicios. Sin embargo, estas herramientas a lo mejor podrán en algún punto ayudarnos más fácil a tratar de predecir el resultado con ciertos documentos que tenemos desde que estamos preparando el caso, inclusive en etapas de negociación, mediación, para tratar de alcanzar acuerdos que nos eviten esta disputa. Les digo, esto está en sus inicios. ¿Por qué? Porque pues claramente necesitas gran cantidad de información y data para establecer estos rasgos comunes de decisiones que te permitan llegar a resultados confiables. Pero por darles un ejemplo, en el 2017, CaseCrunch, que es una startup de Cambridge, predijo las posibilidades de éxito de aproximadamente 775 reclamos con un 86% de precisión. Y esta misma información dada a abogados para hacer estas predicciones tuvo un 60% de precisión, ¿no? Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, sería Jurimetría, que es propiedad de Wolters Kluwer. Este es un software de predicción de resultados que se basa en millones de decisiones por las cortes españolas y que te puede dar las probabilidades de éxito de una apelación ante los tribunales españoles. Y así hay muchos otros ejemplos. Como les digo, está en sus inicios, pero también hay que tener en el radar que esto es una realidad y que viene, ¿no? Ahora, por último, el momento de la audiencia, y esto ya me voy a ir bien rápido para dejar tiempo para sus preguntas. En disputas de construcción, por ejemplo, en ocasiones es relevante entender alguna cuestión técnica. Creo que ya lo hablaron en el proyecto, los modelos 3D o 4D son tecnología muy útil. Segundo, esos mismos modelos te pueden permitir visualizar con estas tecnologías de forma muchísimo más sencilla dónde están esos retrasos o disrupciones. 3, por ejemplo, en disputas, y esto también puede servir en el proyecto para evitar todos estos viajes a los patios cuando se está construyendo en diferentes patios o al sitio de la obra, el live stream o el uso de drones para transmitir y poder realizar las visitas de inspección o desahogar estas inspecciones durante la audiencia sin necesidad de trasladar a todo el equipo. Las audiencias virtuales, no voy a ahondar en las audiencias virtuales, pero sí me gustaría referir a otras herramientas que a lo mejor muchos de ustedes ya las saben, pero la primera vez que a mí Google me empezó a poner subtítulos en el Google Meet, me sacó de onda, no me había tocado, pero ya están estas herramientas, o sea, automáticamente la interpretación del lenguaje por tecnologías para subtitularte en línea. Igualmente, Silvia, cuando cierre esta sesión, va a tener una transcripción automatizada del audio de este Zoom. Digo, a lo mejor no 100% precisa, pero va a tener una transcripción de todo lo que se dijo. Entonces, bueno, visto lo anterior, yo creo que sí es tener presentes que estas tecnologías existen. Obviamente ahorita voy a brevemente referir las limitaciones, pero preguntarnos también qué estamos esperando para empezarlas a utilizar o cómo o cuáles me conviene al día de hoy empezar a emplear para eficientar el proceso, porque también que nos quejemos y digamos nuestro procedimiento arbitral está tomando mucho, ¿verdad? Pero también hay que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para cortar estos tiempos, para hacerlo más eficiente, para facilitarle la vida al tribunal arbitral, para entregarle documentos más digeridos, para quitarle menos tiempo a nuestros practicantes en integración de carpetas.
entre otras, ¿no? Limitaciones, rápido. El reto principal, obviamente, es el costo. Ahí había una pregunta, ¿quién lo absorbe? Si el uso de tecnología se va a hacer durante el proyecto, ¿quién lo absorbe? Si se va a hacer en el procedimiento arbitral, ¿quién lo va a pagar? Y creo que aquí también ya lo mencionaba Rodrigo, al hablar de los salarios para quienes integran las bitácoras y tienen todas estas documentaciones versus tenerlo digitalizado. Un claro ejemplo de esto en nivel disclosure o administración de documentos, yo creo que hay que darle seguimiento al Disclosure Pilot Scheme que están implementando las Cortes de Inglaterra. Por 2 años, empezó el año pasado, y básicamente le imponen a las partes, digo, salvo que tengan una razón o una excusa que tienen que acreditar, el usar inteligencia artificial durante la etapa de disclosure. Entonces, después de estos 2 años de prueba, yo creo que tendremos ciertas cifras de verdaderamente si hay un ahorro significativo en tiempos, en costos, versus el costo del producto, ¿no? Otra limitación que hay que considerar es que las partes, los usuarios y el tribunal se sientan a gusto con ellas, porque por más tecnología que tengas, si no la sabes usar, más que traerte un beneficio, te va a traer problemas. Y esa es otra de las quejas en la encuesta de Queen Mary, fue que el tribunal o las partes no sabían o no dominaban la tecnología que se estaba utilizando, y eso incrementó los tiempos del proceso. Y pues finalmente se debe considerar temas de ciberseguridad, se debe considerar temas de protección de datos. Por ejemplo, en las tecnologías que estábamos refiriendo en la etapa del proyecto, tener cuidado con quién es el propietario de esa información, y más si consideramos usarla más adelante en un proceso. Y todo esto debe de empezarse a prever contractualmente desde un inicio, ver quién es el propietario, en tecnologías que son colaborativas, que se está ingresando información de múltiples partes, saber quién es el propietario de esa información, y también obviamente enfocarnos en los temas de ciberseguridad. Pues por mi parte me fui muy rápido, pero porque ya nos estábamos comiendo el tiempo, sería todo. No, muchas gracias, Vero, y la verdad es que ahí estaba leyendo un comentario y justamente es lo que yo pensaba, o sea, la imaginación de todo lo que nos contaste al principio sobre lo que podría pasar y como lo que puede pasar con el uso de las tecnologías, como dicen, el cielo es el límite, y la verdad es que yo creo que también es parte de lo que también conversábamos cuando preparábamos este panel, de que realmente es un tema de cultura y de educación, ¿verdad? Porque si nos ponemos tal vez a escuchar lo que nos van a decir abogados, practicantes, ingenieros, demás, desde Europa o otros países, otros continentes, muchos más, ¿verdad? Que van años luz a nosotros, de ellos tal vez tienen mucha más experiencia, y creo que tal vez eso es lo que pasa acá, que nosotros en Latinoamérica hemos todavía creado cierta resistencia a la tecnología, y yo soy del criterio de que nunca, nunca, nunca el uso de la tecnología va a reemplazar ni a un abogado, aunque como digas que el árbitro con Arbitrator Intelligence lo seleccione, nunca, o sea, más bien le genera a uno un beneficio a la hora de estar en una controversia o un caso, o ya sea cualquier práctica, desde cualquier punto de vista, una práctica profesional, digamos, en el derecho. Igualmente para los ingenieros y arquitectos. Entonces, yo sí creo necesario, y a manera de cierre, antes de entrar con unas preguntas que aquí tengo, que he visto, voy a hacer nada más como 3 por cuestiones de tiempo, pero yo creo que a lo largo de este panel nos hemos dado cuenta, bueno, y como yo dije al principio, nosotros hemos crecido con la tecnología, y la verdad es que nos toca a esta generación que estamos aquí de este lado, nosotros sentados, el implementar y tratar de hacer esa cultura y educar en general a todos, o sea, que el uso de la tecnología trae múltiples beneficios, y esos demostrar con nuestro trabajo y con todo lo que podamos, ¿cómo se dice?, como amarrar con el uso de la tecnología, no sea solamente en temas de construcción y arbitraje, dispute boards, como sea, porque creo yo que ahorita cuando Rodrigo mencionaba un tema de que cómo es más fácil usted enseñar a un árbitro algo de la obra sin tener que hacerle miles de esquemas, dibujos. Yo estuve en una audiencia donde era un árbitro único, y el árbitro preguntó específicamente cómo se veía el diseño de la cara mojada en una obra, en una represa hidroeléctrica. Y hubo que hacer un dibujo, que luego de ese dibujo de la audiencia se aportó. Entonces, son cosas que, digamos, que uno dice, ese tipo de asuntos
si se hubiera utilizado el BIM o cualquier otra tecnología, lo hubiera entendido muchísimo más fácil, porque claro, nosotros como desde el punto de vista de abogados, no somos ingenieros y tal vez nos podemos poner los zapatos y el sombrero de un ingeniero o demás, pero no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Entonces es muy difícil para que nosotros también nos expliquen, y son términos muy, muy técnicos que creo yo que con la facilidad de una tecnología se pueden resolver y entender mucho más fácil. Entonces, para hacer unas preguntas del público, igualmente les voy a decir a todos los que están aquí todavía presentes, que tal vez estuvieron en el panel temprano, que todas estas preguntas se van a recopilar para que tal vez de manera escrita los que son los panelistas la puedan responder en el transcurso de estos días, tal vez no inmediatamente, pero bueno, también se les va a mandar a sus correos electrónicos que quedan registrados acá en Zoom para enviárselas al finalizar esta jornada del Congreso, porque hemos tenido muchas preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, Thais, this is a question for you from Fernando Marcondes, and he said that Thais, construction companies in Brazil claim that owners in general are not familiar with BIM, and this represents a difficulty to collect all benefits that this tool offers to a project. They used to say that at last, they use BIM only as a 3D tool to identify and avoid clashes, but nothing more. Do you see an evolution in this particular matter next years? Yes. Thank you, Sylvia, and thank you, Fernando, for the question as well. Yeah, as I said, in Brazil, we are in the very beginning of the use of BIM, and so the concept is not widely used here and known as well. So some people, they are indeed a bit reactive to this new model, or even are not fully aware of the model and all the benefits that the model brings. But I believe that with all the incentives and efforts from the Brazilian government, as I mentioned before, the issuance of the federal decree, the implementation of the Plan BIM in Brazil as of January 2021, so from next year, I believe that the use of BIM will increase in Brazil, and the tool itself will become more known in Brazil, more popular in Brazil, and consequently, I believe the companies, they will seek to train and qualify their personnel and the professionals. Otherwise, they will be left behind. So, and then I think maybe I think the things will change because of this. I think so. I think this thought is going to change. Okay, thank you for your answer. Rodrigo, aquí tenemos una pregunta en el chat de preguntas y respuestas de Javier Porras que nos dice: en Perú se está empezando a implementar el cuaderno de obra digital. ¿Qué medidas de seguridad debe tener los documentos de este tipo para asegurar su integridad, y si se puede usar o consideras que se puede usar el blockchain? Vale, gracias Silvia por la pregunta, y también a quien la compartió en el chat. Sí, justo les comentaba que había algo anecdótico, que era hasta antes de la pandemia, escribían todo a mano como un diario, y ahora en el curso de la pandemia, como esto no ha terminado, lamentablemente, nos hemos visto forzados, bueno, el gobierno se hizo forzado a implementar en los proyectos un cuaderno de obra digital. Y es un cambio completo, ¿no? Y va recogiendo un poco los puntos que comentaba Verónica y Thais. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, nos obliga a aceptar un cambio que tal vez para nosotros sea más sencillo, porque somos, digamos, personas que hemos crecido con la tecnología, pero que para muchos ingenieros probablemente no lo sea, ¿no? Y que quien ha estado acostumbrado a trabajar 30, 40 años escribiendo en un libro, a pasar a hacerlo de manera digital va a ser muy complicado. Claro. El blockchain sí se está utilizando, se utiliza, yo no lo he visto en obras, pero sí en cuestiones de suministros y trabajos con proveedores, ¿no? También smart contracts, por ejemplo, para pago de servicios, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que enfocar la tecnología, evidentemente con ciertas provisiones de seguridad. Este ensayo del cuaderno de obra, en el caso peruano digital, todavía no podemos dar una conclusión de si es que cumple con los requisitos mínimos de seguridad, porque recién se va a implementar, pero los sistemas que usualmente se utilizan sí te permite tener una copia fidedigna de la anotación o el daily report que está subido al sistema, ¿no? O sea, difícilmente podrías editarlo. Habría que ver cómo funciona en la práctica, no sé todavía porque es una experiencia nueva, tiene cuestiones de un mes, ¿no?
si funciona bien o no. Esperemos que sí, no debería tener mayor problema, la verdad. Pero como reflexión general, creo que tenemos que considerar a la tecnología como nuestro aliado, ¿no? No podemos esperar tampoco que todas nuestras experiencias sean positivas, porque lamentablemente en algún caso vamos a tener alguna complicación del uso de la tecnología, porque no todos estamos acostumbrados, hay que ser un poco pacientes, pero efectivamente hay que trabajar en desaprender para poder aprender lo nuevo, ¿no? Yo creo que ese es el desafío. Exacto. Sí, claro, y es ajustarnos ahorita a la nueva realidad y yo creo que también, pues a eso es lo que vamos, ¿verdad? Y ahorita aquí hay un comentario que yo creo que más o menos ya lo van, yo creo que ya sería la última pregunta que vamos a contestar porque los demás hay visto que Vero les pasó los links y demás y también son más comentarios que preguntas para los panelistas, pero acá hay un comentario de Serkan Akildis y dice, thanks for the great discussion. Wider adoption of this technology is still a challenge due to lack of BIM experts, cost of implementation, who is going to pay for the additional cost, the owner or contractor, and what is your view as to how to encourage owners, contractors to use BIM, and could governments include a clause in public works contracts to force contractors to use BIM? Eso, bueno, creo que Thais estuvo hablando un poco de eso y en general también lo hemos tocado el tema. Yo nada más quería decir que justo eso es lo que ayer estábamos conversando yo cuando estábamos preparando el panel con Verónica, que quién correría ese gasto y que de qué manera eso también, digamos, como que también sería no diría yo como un obstáculo, pero también entonces podría acrecentar el costo de que eventualmente si se va a llegar a un arbitraje, eso tendría que ver de qué parte se va a correr, cómo se va a justificar ese gasto. Pero entonces tal vez de manera de cierre, me gustó este comentario y esta pregunta que hizo Serkan y tal vez cada uno de ustedes brevemente en un par de minutos se pueden referir un poco a este comentario que hizo él y también no sé, ¿qué piensan ya para finalizar? Thais, maybe you can refer to this comment about what Serkan said in the chat, and also as a conclusion, in a few minutes, like a couple minutes, what can you say about this, the opportunity of using the technologies and construction projects, and also in dispute resolution. So I give you the word. First Thais, and then maybe Veronica and Rodrigo can make the closure, right? Yes, of course. So sorry for the first comment is about before the closing arguments. Do you want me to read again the comment, right? Yes, please. Okay, what he said is that what do you think wider adoption of this technology is still a challenge due to lack of BIM experts, cost of implementation, who is going to pay for the additional cost, and what is your view as how to encourage owners or contractors to use BIM, and if governments could include a clause in public works contracts to force contractors to use BIM. Okay, yeah, well, I think we are already discussing this, that as BIM is a very new tool that everyone is aware, so they feel sometimes a bit reactive to the tool. But yeah, I agree that the governments, including a clause or even like these incentives that the governments, for example, that we have in the Brazilian government, like to have a plan to make all the public projects to make being mandatory. So all the things, I think they help in the dissemination of the concept of being, and also the use and the knowledge in the country about the tool in relation to the tool. So then after the companies, they will be more, they seek to be more qualified and to qualify their personnel and the professionals to know how to deal with this tool. So as a closing argument, I think I'd like to thank you all for joining, and thank you Rodrigo, Veronica, and Silvia for joining me in the panel. And Rodrigo and Veronica, thank you very much for your explanations. It was very helpful, and I learned a lot here about Mexico and Peru as well.
And yeah, I think the as Alex taught, the use of technology, I think the technology is here to help us in all the aspects. I know that sometimes maybe you increase some costs, but you increase the costs from during like the management of the works, but definitely they will decrease the costs in a dispute or they even, because they can even avoid disputes. So the costs that you're having with the use of this new technology, you can say you save for disputes or discussions that we might have in the future, because as we all discussed it here, these technologies, they can help a lot for the management of the risks, and even like to avoid some disputes that they could have if you didn't have used the technologies. Thank you, Thais. It was our pleasure to have you here in our panel. Thank you very much. And Vero, si quieres en 2 minutos y luego ya Rodrigo para que den su cierre y ya para despedirnos. Sí, pues digo, muy rápido, pues realmente experta en tecnología no soy, pero sin duda es ese interés en conocer más y saber qué me puede servir. Y como ejemplo, en algo en lo que sí soy muy buena es en comprar zapatos. Entonces, en la pregunta de qué tecnología usar, pues yo creo es eso, como ir a comprar zapatos, ve y prueba, ve qué hay en el mercado, ve cuánto cuestan y piensa para qué lo necesitas. A lo mejor no necesitas el Ferragamo porque lo vas a usar para ir a la obra, pues no te compres el Ferragamo. A lo mejor vas a estar sentada todo el día, pues no compres, pues cómprate unos tacones, vas a estar parada todo el día, no te compres tacones, cómprate unos flats. Entonces, yo sí creo que es muy importante ahorita conocer, y hay una pregunta por ahí me llevó y que veré luego si puedo enviárselos por correo, qué tipo de herramientas existen tanto para la presentación de documentos, aquellas ya que involucran temas de machine learning o computer vision que se pueden utilizar para explorarlas, ver los costos y ver realmente qué necesitas, porque realmente las preguntas que tú necesitas que te resuelvan o los rasgos que necesitas que identifiquen estas tecnologías van a ser clave para que puedas distinguir qué tanto tienes que pagar, si te conviene y para qué lo vas a usar y si va a darte los resultados que necesitas. Entonces yo creo que eso va a resultar en que sea factible ver, pues si cada firma ya va a tener el suyo y todas las firmas vamos a tener en cierta medida estas tecnologías o no, y a lo mejor ya no va a haber que adquirirlas, solo ver cómo se usa la licencia para determinado proceso. Digo yo hablándoles del proceso arbitral, no del proyecto per se, pero eso, compárenlo con ir a comprar zapatos. Me encanta ese ejemplo, me encantó. Muchas gracias, Vero. Rodrigo, si quieres 2 minutos para que puedas cerrar. Sí, Silvia, con mucho gusto. Es bien interesante analizar el tema de quién es quien paga la cuenta, ¿no? O sea, finalmente, si queremos implementar la tecnología en el proyecto, ¿quién tiene que comprarse el tema de poner la tecnología y pagar, asumir los recursos para poder implementarla? La verdad es que mi opinión es que tiene que ser un tema de ambas partes, ¿no? Porque imagínense también el sistema desordenado que se generaría si cada parte quiere imponer un sistema tecnológico de su lado, ¿no? Al final estaríamos en un mismo escenario confrontacional y la idea es, por el contrario, tener un trabajo integrado, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo lo que va a pasar es que va a haber una parte que va a confiar más en la tecnología y va a intentar comprometer a la otra parte de que también haga lo propio y confíe en la tecnología. Solo por contarles un caso, porque veía en las preguntas que hacían algunas consultas sobre el uso de esta clase de tecnología en proyectos públicos, además de las experiencias que les contaba, viendo un poco ya hacia el futuro, qué es lo que viene, en el Perú hay una nueva modalidad contractual que se llama los proyectos especiales de inversión pública, los PEI. Para la ejecución de estos proyectos, en la normativa especial que ha publicado el gobierno ha establecido expresamente que se va a contratar una empresa que capacite e implemente el uso de modelamiento y tecnología para el desarrollo del proyecto. O sea, en pocas palabras, el uso del BIM. Eso es un paso importante porque implica una decisión del gobierno de insertar la participación de la tecnología en la ejecución de proyectos. Y les comentaba lo provechoso que puede ser esto, porque al final el gobierno va a poder saber efectivamente cuánto le cuesta construir un hospital, y ese hospital que lo replica 80 veces a lo largo de todo el país, 90 veces, ya va a saber cuánto cuesta, cuáles son sus principales riesgos, cuánto plazo le toma, y evita finalmente muchas controversias con contratistas.
Entonces es un ejemplo de que la implementación de la tecnología parte mucho por un tema de decisión. Hay que dar un paso, yo sé que el paso cuesta, es un cambio tanto generacional como psicológico, pero hay que hacerlo y con el tiempo vamos a ir generando un lazo más profundo de confianza entre las partes respecto al vínculo con la tecnología. Y bueno, agradecerle de nuevo a Aldec, a Verónica, a Thais y a ti, Silvia, por el panel. Creo que ha sido muy entretenido, podríamos quedarnos muchísimo tiempo más hablando, y la verdad es que cada vez salen nuevos temas sobre nuevas tecnologías, sobre inteligencia artificial, que podríamos implementar, así que seguramente vamos a tener oportunidad de volver a conversar también sobre los mismos temas, pero hablando de muchas cosas nuevas más. Así es. Realmente estoy sumamente contenta con el resultado de este panel. Le dedicamos también bastante tiempo para prepararlo y pues sí queríamos que generara un impacto en los participantes. Vamos a tratar de recopilar, vamos a recopilar las preguntas que hicieron o los comentarios que tienen para luego también darles una respuesta por escrito. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron. Llegamos a alcanzar un poquito más de 300 espectadores aquí que teníamos en el Zoom. Yo nada más espero que mañana se vuelvan a conectar muchísimas personas. Mañana ya es el día de cierre. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias Rodrigo, Thais, Verónica. Fue un placer compartir el panel con ustedes. Y nada, que cuídense mucho y que todos pasen un bonito jueves. Y nos vemos mañana otra vez para el último día del Congreso. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bye. Obrigada.